Bien, buenas noches con todos. Eh, ¿Podemos empezar? Sí, doctor, ya podemos empezar. Ya, bueno, el tema de hoy día se relaciona a los síndromes nefrológicos más importantes. Eh, Vamos a enfocarlo básicamente en la insuficiencia renal aguda o crónica, así como el síndrome nefrítico y nefrótico, ¿no? Obviamente que de ahí se pueden desprender algunos otros síndromes como la hematuria, ¿no? Las cilindrurias, pero vamos a centrarnos en estos cuatro síndromes, ¿no? Y lo demás, bueno, va a entenderse conforme se va desarrollando el tema. Es importante acá también que ustedes repasen la fisiología, ¿no? Del glomérulo renal, ¿no? Y después las funciones, ¿no? Tanto de resorción como de excreción, ¿no? Ya a nivel de los túbulos, ¿no? Empezando por el túbulo contorneado proximal, el haz de Henle, el túbulo contorneado distal, los tubos colectores. Es importante porque entre los síndromes que también debemos tomar en cuenta son las tubulopatías, ¿no? De tal forma que podamos tener ya una visión de conjunto. Bien, los síndromes renales más frecuentes y sus etapas están acá mencionadas. Tengo el síndrome de insuficiencia renal aguda, ¿no? Que atraviesa por sus fases oligúricas y termina en una fase poliúrica. El síndrome nefrítico, de igual manera, también en esas mismas fases va evolucionando. El otro síndrome que es importante también revisar es el síndrome de insuficiencia renal crónica, ¿no? Que inicia con una fase poliúrica compensatoria, ¿no? Para derivar en una oliguria irreversible y termina en una anuria, ¿no? Esa es la historia natural de la enfermedad. El síndrome nefrótico, como los anteriores, también atraviesa por sus fases oligúricas y poliúricas, ¿no? Bien, la definición de una insuficiencia renal aguda, en primer lugar, es el deterioro rápido de la función renal, una reducción de menos del 50% de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y que puede ocurrir en unas cuantas horas, ¿no? Y ahí va a presentarse una acumulación del nitrógeno no proteico en sangre, ¿no? En los tejidos, se va a presentar oliguria, alteraciones electrolíticas y ácido bases. Esto es debido a la rapidez con que se desarrolla el cuadro clínico, ¿no? La clasificación de la insuficiencia renal aguda, existen varias formas de evaluarla. Por ejemplo, por el volumen urinario puede ser oligúrica o no oligúrica, es decir, aquí estamos ya hablando del volumen urinario, ¿no? Por la localización del trastorno, eh, puede ser prerrenal, ¿no? En la cual también hay una azoemia prerrenal, y en este caso, ya como ustedes ven, antes de que ingrese el, o se produzca el proceso de filtración, ¿no? Algo pasó en el camino, antes de esto, que no afecta al riñón específicamente. Por ejemplo, un paciente deshidratado, ¿no? Un paciente que sufre una hemorragia aguda, ¿no? Pueden conducir a una insuficiencia renal aguda, pero de tipo prerrenal. Cuando ya se afecta el riñón, estamos hablando ya de una localización parenquimatosa, ¿no? Entonces ya aquí hay daño ya del riñón. Y la insuficiencia renal aguda está relacionada con una alteración a este nivel. Hay otro tipo también de insuficiencia renal aguda, es la llamada postrenal u obstructiva, ¿no? Puede ser un proceso expansivo que obture los uréteres, ¿no? O de repente un problema en los varones a nivel de próstata, ¿no? Que ocluye la conducto de la uretra, ¿no? Eh, Proceso neoplásico, ¿no? Litiasis, todos esos conjuntos que le estoy mencionando es lo que va a conducir a la
insuficiencia renal aguda de origen postrenal. Bueno, este es un cuadro muy esquemático, ¿no? Observen ustedes la insuficiencia renal aguda de origen prerrenal, ¿no? Eh, en la insuficiencia renal aguda parenquimatosa o intrínseca, ¿no? Puede ser de origen glomerular, de origen tubular o de origen vascular. Entonces, considerar aquí, cuando hablamos de una lesión parenquimal, hay que inmediatamente detectar a qué nivel se está produciendo, ¿no? Si es un glomerular, estamos hablando de una glomerulonefritis, ¿no? Si es tubular, descartar las dos posibilidades, una necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial. La necrosis tubular aguda puede ser isquémica, ¿no? Una falla a nivel de irrigación, ¿no? De esta parte, o puede ser tóxica, ¿no? Ingesta de unos fármacos o sustancias pueden lesionar el funcionamiento de la, en las estructuras tubulares, ¿no? También hay que considerar la parte de afectación vascular. En este caso estamos hablando de un origen de vasculitis de origen renal que conduce a la insuficiencia renal aguda. En relación a la estadística, observen ustedes cómo la hipoperfusión renal me puede llevar a una insuficiencia renal aguda de este tipo, prerrenal, ¿no? La estadística habla más o menos entre el 55 y el 60% de los casos, ¿no? En cambio, cuando es una enfermedad parenquimatosa o estructural, la población afectada oscila entre 35 y 40%. La obstrucción de vías urinarias por renal, 5%, ¿no? Mucho menos. Bien, eh, en cuanto a la etiología, observar ustedes acá los 5 tipos, ¿no? Y los porcentajes de presentación. La necrosis tubular aguda, por ejemplo, representa el 66%, la nefrotóxica 22%, ¿no? La obstructiva 5%, la glomerular 4% y la vascular 1%, ¿no? Esto es más o menos un porcentaje para que ustedes tengan una idea. Cuando hay un problema de insuficiencia renal aguda en la cual el parénquima está afectado, más o menos pensar en estas posibilidades, ¿no? De acuerdo a las frecuencias. Eh, entonces, recordar acá, el 90% está causado por isquemia o nefrotoxicidad. Bueno, observen ustedes acá, este es un esquema del riñón, un riñón con una insuficiencia renal aguda parenquimatosa. Observen, el riñón es grande, pálido, ¿no? Con una corteza pálida también, ¿no? Engrosada. Y observen, las pirámides están hiperémicas, ¿no? Eh, Aquí lo que vamos a encontrar básicamente es disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Y también el consumo de oxígeno. Disminuye el volumen urinario y también disminuye la filtración glomerular y el clínico, ¿no? Entonces aquí, en la insuficiencia renal aguda, ¿no? El flujo urinario, el aclaramiento, la eliminación de paramido y purato van a estar muy afectados, ¿no? Eh, es importante también los estudios de la biopsia. Esto nos puede dar una idea de cómo están los túbulos contorneados distales, ¿no? En la cual se puede observar cilindros hemáticos. Ya esta es una característica de un trastorno y a nivel parenquimal, ¿no? Los cilindros hemáticos ya nos habla falla de parenquimal renal. Recordar eso también. Hay un repaso rápido del cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas no, primero no son específicas, pueden ocurrir a cualquier edad y algunos hablan de las 3 etapas de la insuficiencia renal aguda, una fase de inicio, mantenimiento y finalmente la recuperación, ¿no? Cuando hablamos de una insuficiencia renal aguda que está en la etapa oligúrica, eh, recordar pues menos de 400 mililitros
entonces en orina 24 horas, ¿no? Y si estamos pensando que es anúrica, menos de 50 ml en orina 24 horas. Sacan ustedes 50 ya cuánto de volumen podemos encontrar en una hora, ¿no? Antes de llegar a las 24 horas ya podemos estar sospechando si el paciente está yéndose a la oliguria, ¿no? Eh, en algunos casos, de estos casos agudos puede parecer un síndrome urémico también, ¿no? Hay que estar atentos ahí para hacer un diagnóstico diferencial. Eh, es importante pensar también en relación al equilibrio ácido básico. En este caso, este tipo de pacientes van a hacer acidosis. El desequilibrio hidroelectrolítico conduce a una hipercalemia y esto sí va a afectar la frecuencia cardíaca, ¿no? La desorganiza, se producen arritmias. Eh, a veces el cuadro también debuta con una hemorragia, ¿no? Entonces el paciente también comienza a presentar una disminución en la concentración de la hemoglobina. En cuanto a la necrosis tubular aguda, como caso típico, ¿no? La oliguria puede durar más o menos 12 días, ¿no? El rango de frecuencia es de entre 10 a 16 días, ¿no? El promedio es 12 días, ¿no? En cuanto a los pacientes que hacen insuficiencia renal aguda tipo obstructivo, ¿no? Estos pacientes, una vez que liberamos las vías, ¿no? Sea porque hay una neoplasia en próstata, por ejemplo, o un cálculo renal, ¿no? O algún proceso expansivo que puede estar eh, presionando sobre los uretres, etcétera, etcétera. Una vez que se libera, repito nuevamente, el paciente empieza a orinar grandes cantidades, ¿no? Como que hubiera entrado en una fase poliúrica. Mire, este es una especie de algoritmo que les he traído para que vean cómo se puede hacer un diagnóstico diferencial en relación a la insuficiencia renal aguda, ¿no? Un paciente que comienza a presentar aumento de creatinina o disminución del volumen urinario, ¿no? Entonces, estamos en una especie de dilema, ¿no? ¿Es una insuficiencia renal aguda o es una insuficiencia renal crónica, ¿no? Si es aguda, descartar primero obstrucción, ¿no? Después de ahí, pensar más bien en trastorno prerrenal, ¿no? Como causa de insuficiencia renal aguda. Para finalmente ya quedarnos con la evaluación de una probabilidad glomerular como etiología, ¿no? Vascular o intersticial, cualquiera de ellos, ¿no? Bien, en cuanto al laboratorio, siempre que nosotros hablamos de cómo el laboratorio puede contribuir, ¿no? A determinar en qué fase se encuentra el paciente con trastorno renal, sobre todo si ya está desarrollando insuficiencia renal aguda, siempre insistimos en hacer una historia clínica y un examen físico pormenorizado. Eh, las pruebas de función renal, por ejemplo, es imprescindible para el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Empecemos a ver cómo está la filtración glomerular, la resorción en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en donde ya comienza a haber eh, un ingreso, una resorción de tipo activo, ¿no? Hay hormonas que comienzan a producir. Todo esto tenemos que tenerlo presente al momento de interpretar la prueba de función renal, ¿no? En este caso vamos a encontrar nitrógeno ureico y creatinina van a estar aumentados. La depuración de creatinina va a estar disminuida. Y una relación urea-creatinina mm, puede estar alterada. Normalmente la relación es de 10 a 15 a 1, ¿no? Eh, el incremento siempre va a ser sugestivo de una insuficiencia renal aguda prerrenal, la urea y la creatinina, repito. ¿Ya? En el examen de orina, ¿qué podemos encontrar? Hematíes y cilindros hemáticos.
Esto ya nos habla de una insuficiencia renal aguda glomerular. Los cilindros leucocitarios. La presencia de estos cilindros leucocitarios nos orienta a una nefritis tubular de tipo intersticial. Podemos encontrar una proteinuria leve a moderada, ¿no? Cuando es prerrenal el origen, no vamos a encontrar células, no vamos a encontrar cilindros ni restos celulares, ¿ya? Si encontramos ese tipo de orina, definitivamente es una insuficiencia renal aguda prerrenal. En cambio, cuando es posrenal, es un sedimento también normal, podemos encontrar hematíes, ¿no? Algunos cristales. ¿Qué más pruebas de laboratorio podemos eh, solicitar e interpretar si estamos ante una insuficiencia renal aguda? Primero tenemos el hemograma, ¿no? Para detectar si hay o no anemia. Si hay anemia, estamos sospechando un problema agudo, es por sangrado activo, ¿no? Leucocitosis con neutrofilia. Ya esto nos puede estar hablando de que hay una complicación de tipo infecciosa, ¿no? El calcio iónico generalmente lo vamos a encontrar disminuido. El fósforo y ácido úrico van a estar incrementados, tanto en la insuficiencia renal aguda como en la crónica. Por lo tanto, esto no nos va a ayudar mucho para el diagnóstico diferencial, ¿no? En cuanto a gases arteriales, recordar esto, va a cursar con acidosis metabólica moderada, ¿no? Una prueba de laboratorio de detección de la concentración de cistatina C específicamente, ¿no? Que ya está pensándose en que reemplazará al dosaje de creatinina como un criterio para sospechar una insuficiencia renal aguda, ¿no? Primero la cistatina C antes que la creatinina. Bueno, se va a alterar en de 24 a 48 horas antes que la creatinina, o sea, es mucho más precoz, ¿no? La cistatina es un inhibidor de la proteasa de la cisteína, ¿no? Todas las células nucleadas pueden sintetizar y liberar esta proteasa, ¿no? Eh, no se afecta ni por la edad, ni el sexo, raza o masa muscular, ¿no? Es filtrada en el 99% por los glomérulos y reabsorbida en su totalidad al 100% por las células del túbulo contorneado proximal. Adicionalmente, pensar que no se secreta, ¿ya? Miren, estos son unos indicadores para hacer un acto diferencial entre la insuficiencia renal aguda prerenal y la insuficiencia renal por necrosis tubular aguda. Miren ustedes la osmolaridad en la prerenal mayor de 500 miliosmol por kilo. En cambio, la necrosis tubular aguda oscila entre 300 a 350, ¿no? El sodio en orina, menos de 20 miligramos por litro en prerenal, más de 40 en la necrosis tubular aguda. El coeficiente nitrógeno ureico unido a proteínas, el BUN, versus creatinina, mayor a 20 a 1 en la prerenal. Y ya lo que me habías dicho, en la necrosis tubular aguda oscila entre 10 a 15 a 1, ¿no? En el análisis de orina, una orina normal, con pocos cilindros, casi nulos, ¿no? En cambio, en la necrosis tubular aguda, sí, muchos cilindros, granulosos, y de células epiteliales, ¿ya? O sea, entonces la diferencia. Bien, el factor de excreción de sodio, ¿no? Lo normal es al 1%. Pues, si es menos, ya de origen prerenal, de origen renal aguda. Si es mayor de 2, necrosis tubular aguda. Bien, pasemos ahora al síndrome nefrítico agudo. Bueno, en primer lugar, la glomerulonefritis obedece a diferentes etiologías, ¿no? Puede ser una infección no estreptocócica también, lupus eritematoso sistémico, púrpura Enoch y periarteritis nodosa. Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿no? Eh, los signos más frecuentes que podemos encontrar acá, hematuria, ¿no? Macro o microscópica, o sea, lo podemos ver rojizo, una orina rojiza, o también a microscopio, ¿no? Encontrar la cantidad
hematíes, ¿no? Eh, Podemos encontrar también proteinuria elevada. Eh, bueno, en algunos síndromes nefróticos, el proceso eh, puede ser de origen progresivo, ¿no? Y continuo. Hay hipertensión, ¿no? Lo cual va a producir también una glomerulonefritis crónica difusa. Eh, bueno, la anemia, habíamos dicho, ¿no? Está presente, que hay una pérdida de sangre, ¿no? Esta anemia es progresiva, ¿no? Y bueno, siempre está unida a una hipertensión, ¿no? En cuanto a la etiología, pues repito, es importante si es infecciosa, ¿no? Porque el cuadro generalmente se va a desencadenar después de la infección, ¿no? Pensar también en un lupus eritematoso sistémico, una colagenopatía, ¿no? Una periarteritis nodosa también. Bien. Eh, en la púrpura anafilactoide, ¿no? La nefropatía, que se presenta en la enfermedad de Schoenstein-Enoch, va a haber signos del sistema nervioso central, fiebre, dolor abdominal con náuseas, vómitos, púrpura, que no es sino la confluencia de varias petequias, anemia y dolores articulares, ¿no? Obviamente la anemia es por lo que hay una pérdida activa de sangrado, que se puede detectar macroscópicamente con una hematuria o con eh, microscopio, en la cual podemos encontrar también cilindros hialinos, granulares o hemáticos. En cuanto a la hipertensión, bueno, eso lo vamos a encontrar en pacientes graves, ¿no? A veces, ocasionalmente podemos encontrar pacientes con edema, ¿no? Y que puede derivar a un síndrome nefrótico, ¿no? En cuanto a la recuperación, bueno, los niños de mejor pronóstico, ¿no? La muerte digamos, es variable, generalmente en niños muy, de muy poca edad, ¿no? En cuanto a los mecanismos patogénicos, también es importante, ¿no? Cómo se originan las glomerulopatías. En primer lugar, en nuestro organismo hay complejos inmunes circulantes, solubles, ¿no? Eh, Estos complejos inmunes solubles o circulantes pueden haberse generado seguramente por una infección, ¿no? En este caso el germen, el post-estreptococo beta hemolítico, ¿no? O puede ser también de origen viral bacteriano. Son factores exógenos. Los endógenos están relacionados con colagenopatías, trastornos de tipo autoinmune, lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta de la colágeno, artritis reumatoide, ¿no? Y otras posibilidades también relacionadas siempre con colagenopatías, ¿no? En este caso, los anticuerpos antimembrana glomerular, ¿no? Que lo podemos encontrar en menos del 5% de casos, van a reaccionar in situ contra antígenos nativos, ¿no? Es lo que vemos, por ejemplo, en la enfermedad de Gustave, siempre asociada a una enfermedad viral, dicen. En cuanto al síndrome nefrítico, bueno, como son casos agudos, siempre de inicio brusco, ¿no? Eh, Aparentemente el paciente está sano y bruscamente aparece con este cuadro, ¿no? Hematuria macroscópica y microscópica. Siempre es bueno revisar a microscopio lo que estamos observando con nuestros propios ojos. Una proteinuria, pero no mayor de 2 a 2,5 gramos en orina de 24 horas. Hipertensión arterial con o sin oliguria.
eh, va a haber una disminución en la filtración glomerular, por lo tanto, el paciente puede entrar ya también en insuficiencia renal aguda, ¿no? Edema por retención de líquidos, ¿no? Y se asocian con depósitos de inmunocomplejos circulantes. ¿Qué sucede? Cuando estos inmunocomplejos circulantes son grandes, los macrófagos los pueden detectar y los destruyen. Si son pequeños, estos complejos circulantes, bueno, son depurados por la orina, no pasa nada, ¿no? Pero cuando son medianos, ahí sí es bien difícil que las células presentadoras de antígenos puedan destruir estos inmunocomplejos circulantes, ¿no? Y tampoco pueden ser eliminados por riñón. Entonces, ¿qué les queda? Adherirse a la membrana basal glomerular. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente con disminución de la filtración glomerular, edema por retención de líquidos, y hay depósitos de inmunocomplejos circulantes en la membrana basal glomerular. En cuanto al aspecto anatomoclínicos, ¿qué se pueden observar? Lesiones proliferativas difusas dentro del capilar, ¿no? O a veces están fuera de los capilares. En cuanto a la etiología es variada, posinfecciosa, bacteriana, la más frecuente, viral y parasitaria, ¿no? Siempre asociado también, repito, en estos casos, con enfermedades sistémicas como lupus eritematoso sistémico, periarteritis nodosa. En este caso se impone siempre una evolución, ¿no? Para seguir evaluando la historia natural de la enfermedad, ¿no? Las formas de insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva, ¿no? Es muy frecuente en estos casos. Otros se conducen hacia la cronicidad. Bien, el laboratorio nuevamente para el sistema nefrítico, pruebas relacionadas con la etiología. Primero, cultivo de exudado faríngeo. Sale positivo en el 60% de pacientes, ¿ya? La inmunofluorescencia también es una tecnología que puede ayudar a estudiar las celularidades o la biopsia que nos puede enviar, ¿no? Título de estrepto, antiestreptolicina del grupo O también ayuda para detectar la etiología. Si estamos sospechando un trastorno inmunológico, bueno, hay que investigar, pues, ¿no? Anticuerpos, antirriñón, ¿no? Temas importantes. Título de complementos, sérico, bueno, en este caso se piensa que está disminuido. ¿Qué pruebas nos ayudan a monitorear la actividad del proceso inflamatorio? Bueno, primero tenemos la velocidad de sedimentación glomerular. En segundo lugar tenemos el dosaje PCR. Me ponen acá dosaje de mucoproteína, yo le agregaría acá dosaje de eh, eh, procalcitonina, que es mucho más sensible que el PCR, ¿eh? Dosaje de mucoproteínas, dosaje fibrinógeno también, ¿no? Y siempre es bueno pedir, solicitar proteinograma electroforético porque nos puede dar indicios de cómo está metabolizándose, ¿no? Y excretando algunos metabolitos de las proteínas, ¿no? Otra prueba que va a ayudar bastante es el dosaje de interleuquina 1, por ejemplo, ¿no? Es un mediador químico de todo proceso inflamatorio. Incluso tiene propiedades pirógenas, ¿no? Se incrementa la temperatura del individuo. Bueno, a ver, algunas manifestaciones plasmáticas. En primer lugar, el dosaje de proteína total es importante, la albúmina puede estar disminuida, en cambio las globulinas incrementadas. ¿Eso por qué? Porque como todo proceso inflamatorio,
Los restantes fase agudo negativo como la albúmina son las que disminuyen, ¿no? Y esto porque los macrófagos que tienen que entregar su producto en el vaso, ¿no? Están dando esta alternativa de eh, como que hubiera una alteración en la síntesis de albúmina, ¿no? Disminuir la albúmina para dar paso a mayor cantidad de globulinas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un proteinograma electroforético. La albúmina puede estar más o menos disminuida, ¿no? La alfa 1 y alfa 2 en el espectro del electroforésis de proteínas están incrementados. La beta globulina todavía está normal y la gamma globulina más menos uno, ¿no? Entonces sí requiere un caso muy particular de estudios en relación a la presencia de una gamopatía de tipo eh, policlonal, ¿no? El nitrógeno proteico, bueno, está más o menos incrementado, no está ni muy incrementado, pero sí, de hecho no está normal. Nos referimos a la urea y la creatinina. En relación a los lípidos, bueno, ¿qué podemos decir acá? Los lípidos pues, están normales, ¿no? En la glomerulonefritis aguda, o puede estar normal o ligeramente inclinada hacia arriba, también en la glomerulonefritis aguda, ¿no? El lipidograma, bueno, el lipidograma en este caso, lo normal es encontrarlo a más o menos a 20% y al 80% las beta lipoproteínas. Bien, en cuanto a manifestaciones hematológicas, bueno, los glóbulos rojos pueden estar normales, ¿no? La hemoglobina puede estar normal o más o menos disminuida. Bien, en el síndrome nefrótico hay que pensar siempre la probabilidad de que haya alteraciones de la función renal. ¿Por qué se caracteriza? Primero que no hay orina, pero nos enteramos que no orinamos nada. La filtración glomerular va a estar disminuida, ¿no? Del volumen filtrado y podemos encontrar un ligero compromiso tubular también. Bien, acá algunas manifestaciones urinarias. Bueno, primero hay que definir en qué fase de la enfermedad está el paciente con síndrome nefrítico, ¿no? Entonces el examen de orina nos va a determinar saber si estamos en una fase oligúrica o poliúrica. En cuanto a las pruebas de ADIS, bueno, voy a estudiar la hematúria en este caso, ¿no? Se le dice al paciente que esté con una dieta seca por 24 horas, pues es una situación de disconfort también, ¿no? Y bueno, hay que inmediatamente tomar la muestra, ¿no? En cuanto al volumen de orina, bueno, recordar eso que no puede ser mayor de 500 ml. La concentración, alrededor de 1015. El pH, ácido. Bueno, miren acá cómo están los cilindros hialinos, por ejemplo, ¿no? Miren, cilindros hialinos siguen los contornos de los túbulos proximales, ¿no? Un cilindro glomerular, es una característica, por ejemplo, ¿no? La celularidad también es importante recordar, ¿no? Porque eso nos indica en dónde ha estado el paciente. Miren ustedes, hay cilindros bacterianos también, atrapados dentro del cilindro, ¿no? Entonces, aquí hay que pensar siempre, cilindro hialino es normal encontrar, pero no mucho, ¿no? Leucocitos incrementados, ¿no? Sobre todo los granulosos, ¿no? Células epiteliales,
Eh, los cilindros hemáticos, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si encontramos, hay que analizarlos inmediatamente. Cilindros bacterianos, grasos, cilindroides. Todo ello puede presentarse en estos casos. Bueno, el test sirve para evolucionar la lesión renal, ¿no? Puede determinar el número de hematíes y cilindros, ¿no? Imagínense acá, por ejemplo, el promedio de hematíes está alrededor de 62.750, pero a lo máximo que puede llegar es a 425.000. Entonces aquí es importante también analizar, ¿no? La cantidad en cifras absolutas que se puede encontrar de hematíes. Leucocitos y células epidérmicas. Miren, 322.500 como promedio en los adultos, ¿no? Y el mínimo es 32.000. En niños observen ustedes cómo cambia esta proporción, ¿no? En relación a los parámetros que habían analizado, ¿no? Hematíes, leucocitos, células epiteliales y cilindros están disminuidos acá, ¿no? En los niños. Bien, miren, la presencia de 1 millón de glóbulos rojos más cilindros es una isquemia renal. O glóbulos rojos que va progresivamente en aumento y cilindros disminuyen. Bueno, acá es una mejoría del cuadro clínico, ¿no? En cambio, cuando los glóbulos rojos aumentan y hay cilindros, señal de cronicidad, ¿no? Es más pronóstico de enfermedad. Cuando hay curación y cilindros, bueno, aquí siempre ha habido eh, una especie de pronóstico bueno, van a ir a la curación espontánea también. En cambio, cuando los glóbulos rojos están disminuidos y también los cilindros están disminuidos, ya ese cuadro clínico nos está hablando de que la cosa está yendo peor, ¿no? Es un buen pronóstico. En relación a la insuficiencia renal crónica, aquí, bueno, le estoy trayendo la etiología. Primero, las glomerulopatías primarias, por ejemplo, ¿no? La glomerulonefritis aguda, una enfermedad antiglomerular, la membrana basal, glomerulonefritis crónica, son algunas causas, ¿no? También las enfermedades tubulares primarias, ¿no? Pueden ocasionar en producir tubulopatías de origen primario. ¿Qué podemos encontrar ahí? Paciente con hipercalcemia, ¿no? Una depresión crónica de potasio, ¿no? El síndrome de Fanconi y otros varios, ¿no? Generalmente hay que investigar si ha habido ingesta de metales pesados como plomo, puede conducir a un envenenamiento, ¿no? Entonces, repito nuevamente, miren, este cuadro es para mencionarlos, ¿no? Cuáles son cuadros clínicos que nos van a orientar, ¿no? Para establecer una etiología. Por ejemplo, la glomerulopatía primaria, ¿no? Enfermedad antiglomerular de membrana basal. Ya esto parece que fue de origen inmunológico, ¿no? Glomerulonefritis crónica, glomerulonefritis focal, síndrome de Gut-Pasteur, ¿no? Glomerulosclerosis intercapilar, glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? En cuanto a las tubulopatías, bueno, estos pacientes debutan con hipercalcemia crónica, ¿no? Pero hay depresión crónica de potasio, siempre puede ser que advertirles antes que se retiren de un examen.
síndrome de Fanconi, variante de envenenamiento por metales pesados, también hay que preguntar. En cuanto a las vasculopatías, que también puede ser origen, ¿no?, etiológico, bueno, aquí hay que mirar si el paciente ha presentado estenosis bilateral de la arteria renal, hiperplasia, eh, en su fase maligna de todo trastorno neoplásico. La hipertensión es un cuadro que puede ayudar también cuando eh, surge bruscamente, ¿no? Bueno, dentro de la etiología de las infecciones, ya ustedes conocen, en nuestro medio la tuberculosis hay que tener mucho cuidado. En las enfermedades metabólicas que se pueden encontrar en estos pacientes, bueno, no llegar a la fase esta de gota, ¿no? En la cual va a haber una nefropatía hiperuricémica. Mire, esta es una clasificación de la enfermedad renal crónica en la cual se determina la tasa de flujo glomerular, ¿no? En el estadio 1, por ejemplo, hay daño renal, pero con flujo glomerular normal, ¿ya? Y el daño se evidencia por la presencia de hematuria o proteinuria, ¿no? Aquí la tasa de filtración glomerular es cercana casi a lo normal, ¿no? Mayor de 90 mililitros por minuto por metro cuadrado. En el estadio G2 ya estamos hablando de un daño renal con flujo glomerular levemente eh, disminuido. Su tasa de filtración glomerular está entre 89 a 60 centímetros cúbicos por minuto. Miren la fase 3. En la tasa de filtración glomerular está moderado, ¿no? Y oscila su tasa de filtración glomerular entre 59 a 30 centímetros cúbicos por minuto. La que sí se considera una tasa de filtración glomerular grave para el paciente en el estadio G4, miren, observen, de 95 a 15 centímetros cúbicos. Este es el estadio 4. Ya en el estadio 5, este va a requerir diálisis. Hay un fallo renal severo. Entonces, la tasa de filtración glomerular menos de 15 centímetros cúbicos por minuto. Bueno, solamente para que conozcan cómo es una imagen de un glomérulo, corteza sagital. Bueno, observen acá hay unas estructuras que parecen cilindros hemáticos. A ver, signos y síntomas de la uremia por la insuficiencia renal crónica. Bueno, el sistema musculoesquelético, osteodistrofia renal, debilidad muscular, artropatía amiloidea por depósitos de beta 2 microglobulina. Desde el punto de vista hematológico, encuentra anemia, disminución plaquetaria. Los electrolitos, aquí hay que tener mucho cuidado. Hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia. El edema se puede encontrar, no lo puede encontrar tranquilamente en paciente con acidosis metabólica, ¿no? Hiponatremia, hipocalcemia. Desde el punto de vista gastrointestinal, el paciente, bueno, a veces está sin sensación de ingerir alimentos. Incluso puede hablarse de presencia de náuseas y vómitos. Algunos signos y síntomas importantes relacionados siempre con eh, la parte neurológica, ¿no? Encontramos encefalopatías, neuropatía periférica, convulsiones.
cardiovascular puede ser hipertenso o pericarditis. En cuanto a fallas endocrinas, no estamos hablando acá en este caso de intolerancia a la hidrato de carbono, ¿no? Por resistencia a la insulina. Hiperlipemia, disfunción sexual disminuido, infertilidad en la mujer. En cuanto a la dermatología, bueno, el prurito renal continúa, ¿no? Bueno, en relación a manifestaciones plasmáticas, los productos nitrogenados, ¿están normales o más o menos uno? Cuando está descompensado, hay un incremento del nitrógeno no proteico. Bueno, los cuerpos aromáticos marchan paralelo con retención de urea, fenol, o indol oxiacéticos. Miren las modificaciones electrolíticas, hiponatremia, hiperpotasemia, ¿no? Está invertida acá entonces la concentración. Hipermagnesemia, hipocalcemia, observen ustedes, hiperfosfatemia, fosfatinemia, sí, ¿no? En cuanto a las manifestaciones hematológicas, la anemia, bueno, una primera fase puede ser nomocítico, nomocrómico, pero conforme va avanzando este cuadro puede llegar a ser microcitosis con hipocromía, ¿no? Eh, en este caso las causas que se debe déficit de eritropoyetina, falta de captación de hierro en los centros hematopoyéticos, disminución del tiempo de vida media de los glóbulos rojos, es por la hemólisis, ¿no? También acá hay que tratar el síndrome de mala absorción, un paciente que tiene problemas Doctor, disculpe, sí, doctor, no se dígame, logra escuchar su audio. ¿sí se escucha? Está interrumpido con un sonido, doctor. Ya, pero yo ahorita no siento ni una interferencia. ¿Sigue la interferencia o Ahora sí, doctor, ahora sí se le escucha mejor. ya? Bueno, las pruebas de función renal también son importantes, por eso decía nuevamente, es importante que usted revise sus conceptos teóricos en relación a funcionamiento, de, por ejemplo, de la porción glomerular, la prueba de filtración es importante, el clear de inulina, el clear de creatinina endógena o el de urea, ¿no? El segmento tubular, ¿no? Las pruebas de concentración y dilución, es importante, ¿no? La función de excreción, bueno, se utiliza el rojo fenol o la fenol sulfataleína. Y en cuanto a la regulación del equilibrio ácido básico, importante determinar la reserva alcalina, determinación del pH, ¿ya? De orina, normalmente 4 a 8.2. Determinación de amonio, también es importante. Eh, pero ya para terminar acá, el síndrome nefrótico, la manifestación clínica más importante, ustedes ya lo conocen, palidez cutánea, con o sin edema facial, ¿no? Fatiga, decaimiento, anorexia, ¿no? Hay una hipertensión arterial. El edema también puede expresarse bajo la forma de ascitis, ¿no? Que no es sino
el líquido que es drenado hacia el intersticio, proteinuria, por lo tanto, hipoproteinemia en sangre, ¿no? Y aquí el sedimento urinario sí nos va a presentar presencia de cilindros hialinos, ¿no? O pueden ser granulosos o hemáticos, ¿no? Lo que nos indica que hay una falla a nivel parenquimal. Mire cómo es la estructura acá del glomérulo, ¿no? Con la presencia de podocitos, ¿no? Eh, Miren, observe cómo hay células encargadas de sintetizar la membrana basal glomerular, ¿no? Así como los poros de filtración, ¿no? Considera acá que la superficie de los podocitos está cubierta con una carga eléctrica negativa. ¿Eso debido a que hay una proteína de alta carga negativa, la podocalcicina? Mire acá, esta es otra visión en la cual aquí están los podocitos, pero lo más importante es la molécula llamada nefrina, producida en el gen NPSS1, ¿no? Otra molécula más importante, aparte de la nefrina, es la podocina, ¿no? Y las moléculas CD, que van a fijar la nefrina al citoesqueleto. La etiología del síndrome nefrótico, bueno, ustedes ya lo conocen, glomerulonefritis primaria, nefrosis lipoidea, ¿no? Glomerulonefritis esclerosante focal o membranosa también puede ser, mesangio capilar, nefropatía por inmunoglobulina A. Acuérdense que la inmunoglobulina A es un dímero, pero en este caso la nefropatía se produce porque precisamente ha habido un fenómeno de degradación en donde las inmunoglobulinas que van unidas en un par, en este caso se dispersan, ¿no? Aquí en el síndrome nefrótico tenemos que pensar en las enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la enfermedad a cambios mínimos, síndrome de Goodpasture, vasculitis sistémicas, ¿no? Y en relación a las enfermedades metabólicas o heredofamiliares, diabetes mellitus, síndrome de Alport, ¿no? Y el síndrome nefrótico congénito. Otras enfermedades infecciosas que hay que tomar en cuenta, bacterianas, enfermedades virales, paludismo, toxoplasmosis filariasis. En las enfermedades glomerulares secundarias seguimos las neoplasias, ¿no? Carcinomas, sarcomas, linfomas. Eh, bueno, básicamente esto es en relación a las enfermedades glomerulares secundarias que van a llevar a un síndrome nefrótico, ¿no? Acá la proteinuria, por ejemplo, lo que interesa que es mayor a 3.5 gramos en orina de 24 horas. La hipoluminemia, hiperlipidemia y demás están presentes en este caso, ¿no? Eh, los pocos casos, lipiduria, en este caso no son esenciales para un diagnóstico, ¿no? Entonces los hallazgos más importantes, proteinuria, se produce por la alteración de las proteínas séricas, ¿no? Hay hipoluminemia, disminución de proteína de tamaño intermedio, eso es lo que les digo, ¿no? Proteína de un tamaño intermedio, ¿no? Como la transferrina, la inmunoglobulina G, ¿no? No pueden ser eliminados por sistema molecular fagocítico, pero tampoco pueden ser excretados por riñón. Entonces, ¿qué les queda? Unirse a las proteínas o a la membrana basal proteica, ¿no? Bueno, el laboratorio, ¿cómo puede ayudar el laboratorio? Primero, pongo un examen completo de orina, ¿ya? Y desde el punto de vista bioquímico, hacer dosaje
creatinina, urea, electrolitos. Establecer un clearance de creatinina. ¿Ya? Determinar si hay proteinuria en orina de 24 horas. Y el perfil lipídico completo también, ¿no? Bueno, en el examen de orina, básicamente vamos a encontrar proteinuria, sedimento, ¿no? En el cual el 15 al 20% es una hematuria microscópica, ¿no? La albúmina plasmática inferior a 3 gramos por decilitro, es un restante fase agudo negativo, por eso, porque disminuye, ¿no? Y el proteinograma electroforético nos va a mostrar un pico alto de la globulina alfa 2. Bueno, acá hay algunos criterios para ver y clasificar al síndrome nefrótico según la concentración de proteinogramas. Miren, la proteína mayor a 9 gramos en orina 24 horas. Aquí hay que descartar trombosis. Paciente mayor de 50 años con síndrome nefrótico, descartar síndrome paraneoplásico. La biopsia renal percutánea, hay que hacer un estudio de fluorescencia a la microscopía electrónica o a la microscopía de luz. Pero es importante para de repente llegar a algunas conclusiones, ¿no? Bien, solamente de pasar, este es un proteinograma electroforético, ¿no? Es importante, por ejemplo, miren, acá voy a dibujar donde se coloca la muestra. Bien, este es el patrón normal de proteinograma electroforético. En un proceso inflamatorio agudo, miren, disminuye la albúmina, pero incrementan las alfa y las beta globinas. Esta es una gamma-globulinemia policlonal. ¿Por qué la llama policlonal? O sea, mire, el pico de las gamma-globulinas es de una base ancha. O sea, es de una banda ancha, es señal de un proceso inflamatorio, ¿no? Bueno, el síndrome nefrótico, ¿qué vamos a encontrar? En primer lugar, las albúminas van a estar disminuidas, las globulinas, la alfa 2 y la beta 2 ligeramente incrementadas, pero la gamma globulina sí se nos ha ido hacia abajo, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por hoy. Nos quedamos acá en esta primera clase. Ok, La doctor. segunda clase ¿La segunda clase cuándo se estaría dictando? podemos hacerlo el día viernes.